Hola a todos, en este vídeo veremos un tema práctico y muy útil, los archivos. Trabajar con archivos es una habilidad esencial para cualquier programador y en esta guía aprenderemos cómo realizar operaciones básicas y avanzadas con archivos de texto, desde la lectura y escritura hasta la manipulación de posiciones del puntero. El trabajo con archivos consta de tres partes. Primero tenemos que abrir el archivo para, a continuación, poder manipularlo. Y por último, una vez que hayamos terminado de trabajar con él, tenemos que cerrarlo. En este vídeo veremos las siguientes funciones. La primera de ellas es la función open, a la cual le pasaremos dos parámetros. Archivo, el archivo con el que vamos a trabajar, y el modo en el que vamos a abrir este archivo. Este modo puede ser de lectura, si le pasamos el parámetro R, de escritura, si le pasamos el parámetro W, o de añadir al final del archivo, si le pasamos el parámetro A. El modo de escritura, o W, de write en inglés, se utiliza para abrir, como hemos dicho, el archivo en modo escritura. Si el archivo ya existe, su contenido se sobrescribe. Y si no existe, crearemos uno nuevo. Con el modo A de append en inglés, de añadir, se utiliza, como hemos dicho, para abrir el archivo en modo escritura, pero a diferencia de W, no borra el contenido existente, sino que añade al final, posiciona el cursor al final del archivo y agrega nuevos datos. Este parámetro, si el archivo existe, lo abre en modo añadir, es decir, sitúa el puntero al final del archivo y escribe ahí. Si el archivo no existe, creará uno nuevo. Entonces, si deseas escribir en un archivo y reemplazar cualquier contenido, pues usa W. Si por el contrario deseas escribir al final del archivo, conservando el contenido, pues utiliza A. Si lo que quieres es leer y escribir en el mismo archivo al mismo tiempo, puedes abrir el archivo en modo de lectura y escritura utilizando el modo R+. Veremos también la función read para leer todo el contenido del archivo, readline para leer una línea, write para escribir en el archivo, también close para cerrar el archivo después de realizar operaciones de lectura-escritura. Esto es importante porque lo que hacemos cuando cerramos el archivo es liberar recursos que estemos utilizando. Esto no será necesario, es decir, no será necesario utilizar la instrucción close si abrimos el archivo con la instrucción with, como vamos a ver ahora después. La función seek lo que hace es mover el puntero de lectura-escritura a la posición especificada por el parámetro X, de forma que empecemos a leer o a escribir en el archivo en esa posición. Y por último, la instrucción tell, la función tell, devuelve la posición actual del puntero de lectura-escritura en el archivo. A lo largo del vídeo vamos a ver cómo utilizar cada una de estas funciones. Bien, vamos a empezar ya con el primer ejemplo y lo que vamos a hacer es abrir un archivo que yo tengo en el mismo directorio de trabajo que tengo el archivo de Python y lo voy a abrir con la instrucción, como os he dicho antes, with. ¿De acuerdo? Entonces, with, ahora con la instrucción open, abro mi archivo que se llama archivo.txt y lo voy a abrir en modo lectura-escritura con el parámetro este. Lo voy a abrir y le voy a indicar que para trabajar utilice la variable archivo. Bien, bien, aquí me faltan las comillas del modo en el que abro el archivo. Bueno, lo primero que voy a hacer es leer el contenido del archivo y lo voy a guardar en una variable llamada contenido. Para ello cojo mi variable archivo y le digo que lo lea, que lea el contenido. Bien, ahora lo siguiente que haré será mostrar el contenido del archivo. Voy a poner contenido inicial del archivo y voy a imprimir lo que haya en la variable contenido. Vamos a probarlo.
¿Veis? Contenido inicial del archivo y aquí mi primer contenido que es Hola Mundo. Este archivo es este que yo tengo aquí, que como veis es Hola Mundo. Lo voy a dejar ahí abierto y vamos a seguir con nuestro ejemplo. Ahora vamos a mover el puntero a la posición inicial. Vamos a decir que lo posicione en el principio. Y vamos a escribir algo en él. Por ejemplo, nuevo contenido. Ahora le voy a insertar este carácter especial que es un salto de línea y además le voy a pasar el contenido anterior. Vamos a ver cómo funciona. Le damos a ejecutar. Bueno, aquí en consola no nos sale el nuevo contenido, pero porque no lo he imprimido. Si nos vamos aquí al archivo, como veis, me ha añadido al principio de la línea nuevo contenido. Es importante destacar que al escribir en un archivo abierto en modo lectura y escritura, debes tener cuidado con la posición del puntero, ya que las operaciones de lectura y escritura pueden afectar su posición. Ten en cuenta que si el nuevo contenido que escribes es más largo que el contenido original, podrías sobreescribir los datos del archivo. Fijaos, si yo, esto me aparece aquí porque yo aquí le he añadido el contenido anterior, pero si yo se lo quito, bueno, voy a dejar el archivo tal como estaba al principio. Si yo solamente le añado contenido al principio, como este nuevo contenido es más largo que el anterior, me lo va a sobreescribir. Fijaos, ahora mismo aquí no hace nada, pero si yo me voy al archivo, veis nuevo contenido. Ha desaparecido el Hola Mundo que tenía al principio. Esto lo podemos comprobar si aquí ponemos una cadena más larga. Guardamos y vamos a volver a ejecutarlo. Bueno, como veis, este es el archivo tal y como yo lo acabo de dejar. Y como veis, me ha sobrescrito del anterior el número de caracteres del nuevo contenido. Entonces ya os digo, llevad cuidado con este modo de apertura y si lo consideráis un problema, pues utilizad primero el modo lectura para leer y después volver a abrir el archivo en modo escritura o en modo añadir para escribir, según lo que necesitéis. Bien, vamos a continuar. Voy a dejar esto como estaba. Hola mundo. Vale, así. Y vamos a ver el método seek. Este método, como hemos dicho antes, en Python se utiliza para cambiar la posición del puntero de lectura y escritura. Este método te permite moverte a una ubicación específica dentro del archivo, de modo que las operaciones siguientes de lectura o escritura ocurran desde esa nueva posición. La sintaxis de esta instrucción es la siguiente. En este primer parámetro le indicamos el número de bytes a desplazar desde la posición especificada por desde dónde. Y en el parámetro desde dónde indicamos desde dónde se calculará ese desplazamiento. Puede ser 0 desde el principio del archivo, 1 desde la posición actual o 2 desde el final del archivo. Es decir, vamos a mover el puntero X bytes desde la posición que nosotros le indiquemos en el parámetro desde dónde. Mirad, lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Voy a utilizar para esto el modo lectura. Bueno, aquí voy a dejarlo como estaba y ahora lo primero que voy a hacer es leer el contenido, pero a la función read
le puedo pasar un parámetro con el cual le indico el número de bytes que quiero leer. En este caso yo le voy a pasar 8, es decir, quiero 8 no, 10. Es decir, quiero leer 10 bytes del archivo que tengo. Voy a imprimir el contenido para que lo veáis. Bueno, le voy a poner para diferenciar contenido 1 y voy a imprimir contenido 1, contenido 1. Ahora voy a mover el puntero 5 bytes desde la posición 0, es decir, desde el principio del archivo. Y ahora en contenido 2 voy a leer, en este caso, 5 bytes. Voy a imprimir contenido 2 y aquí contenido 2. Vamos a ejecutarlo y a probarlo. Contenido 1, hola mundo. Y contenido 2, mundo solo. En el primer caso hemos leído 10 caracteres o 10 bytes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El espacio en blanco es un carácter también, es un byte. 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, después colocamos nuestro puntero en la posición 5 desde el principio. Es decir, lo colocamos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí. Y a partir de ahí leemos, como hemos dicho aquí, 5 bytes. Justo la palabra mundo. El uso de seek es útil cuando necesitas acceder a información específica dentro de un archivo o cuando quieres modificar el contenido en una posición en particular. Ahora vamos a ver el método tel. Este método se utiliza para obtener la posición actual del puntero. Es decir, devuelve el número de bytes desde el principio del archivo hasta la posición actual del puntero. La sintaxis es simple y es la siguiente. Vamos a modificar el código del ejemplo anterior para obtener la posición del puntero. Entonces, una vez que hemos imprimido el contenido, vamos a obtener la posición. Posición igual archivo.tel. Vale. Esto nos va a dar, como ya os he dicho, la posición del puntero. Y ahora vamos a ver en qué posición está. Print posición actual del puntero. Y vamos a ponerle posición. Y ahora, una vez que hemos leído estos 5 bytes, vamos a volver a obtener la nueva posición. Pues nueva, por ejemplo, posición igual archivo.tel. Y bueno, pues vamos a imprimir la nueva posición. Vamos a copiar esto y aquí imprimir posición nueva del puntero igual a nueva posición. Esto lo borramos y vamos a ver. El contenido hola mundo, posición del puntero actual 10, es decir, al final del archivo, al final de la línea, que como veis tiene 10 caracteres, es decir, 10 bytes. Nos movemos aquí con la instrucción seek, con la función seek, nos movemos a la posición 5, leemos 5 caracteres, que es mundo, y ahora la nueva posición del puntero, como veis, es 10, es decir, justo al final del archivo otra vez. La relación entre tel y seek es importante
porque tel te permite conocer la posición actual del puntero, lo que puede ser útil antes de usar seek, para moverlo a una posición específica o para saber dónde se encuentra el puntero después de operaciones de lectura y escrituras. Puedes utilizar tel para recordar la posición antes de realizar operaciones y luego utilizar seek para mover ese puntero a la posición que te interese. Bien, pues vamos a continuar y vamos a ver ahora las instrucciones readLine y readLines. Estas instrucciones se utilizan para leer una línea o todas las líneas respectivamente. La primera de ellas, readLine, se utiliza para leer una línea completa desde la posición actual del puntero hasta el primer carácter de nueva línea. Vamos a verlo un nuevo ejemplo y para ello vamos a modificar este archivo y vamos a añadirle otra línea nueva. Esta es la línea, línea número 2 y esta es la línea número 3. Bien, ahora en mi archivo tengo, como veis, 3 líneas. Pues vamos a leerlas. Empezamos abriendo el archivo con el método with. Ya os he dicho al principio que esto nos cierra automáticamente el archivo cuando terminamos. Archivo.txt. Faltan las comillas aquí. Y lo vamos a abrir en modo lectura. Archivo. Podría haber dejado el de antes. Y bien, vamos a guardar ahora la primera línea. Línea 1 igual a archivo readline y línea 2 igual archivo readline. Ahora vamos a imprimir estas dos líneas. Print, fuera esta ayuda, usando readline, línea 1. Y aquí le vamos a pasar línea 1. Y ahora, bueno, voy a copiar y pegar usando readline línea 2 y aquí le voy a pasar pues línea 2. Ejecutamos y como veis, usando readline línea 1 me imprime lo que tengo en la primera línea y usando readline línea 2 lo que tengo en la segunda línea, que no me pone los acentos latinos, pero bueno. Vamos ahora con la instrucción readlines. Este método readlines lee todas las líneas del archivo y las devuelve como una lista, donde cada elemento de esta lista es una de las líneas del archivo. Vamos a ver cómo se usa. Esto lo dejamos tal cual y vamos a crearnos una lista líneas que sea igual al archivo.readlines. Y ahora, bueno, en lugar de utilizar un for para ir recorriendo la lista, la voy a imprimir directamente. Usando readlines. Y aquí le vamos a pasar líneas. Bien. Vamos a ver. ¿Veis? Me muestra la lista. La primera línea es el primer elemento. La segunda línea, estos caracteres, bueno, le voy a quitar los acentos para evitar todos esos caracteres tan raros. Vale, y vamos a volver a ejecutarlo. Bien, mucho mejor. Aquí veis, el primer elemento de la lista
la primera línea, segundo elemento de la lista, segunda línea, y tercer elemento de la lista, perdón, la tercera línea. Pues bien, ya que hemos visto todos estos métodos, todas estas funciones para trabajar con archivo, vamos a crear una aplicación muy simple que lo que va a hacer es contar el número de palabras que hay en un archivo de texto. Esta aplicación va a leer un archivo, va a contar las palabras y luego escribirá el número de palabras que ha contado, lo va a escribir en otro archivo. Dejadme que escriba el código y después os explico qué es lo que hace cada línea. Bien, analicemos cada parte. Lo primero que hacemos es crearnos una función llamada contar palabras que va a tomar dos argumentos, entrada y salida. Esta función se va a encargar de contar las palabras en el archivo de entrada y escribir el resultado en el archivo de salida. El try y el exit, ya sabéis que lo que hace es manejar los posibles errores. Intentará hacer las operaciones dentro del bloque try y si encuentra un error específico, en este caso si el archivo no se encuentra, capturará esa excepción y ejecutará el bloque except, este de aquí, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos dos. Aquí, en este bloque, lo que hacemos es abrir el archivo de entrada en modo lectura. Para ello utilizamos el bloque with. Esto, ya sabéis, nos garantiza que el archivo se cierra correctamente después de usarlo, incluso si ocurre una excepción. En la siguiente línea, leemos el contenido del archivo de entrada y lo guardamos en la variable contenido. Después, se divide el contenido en una lista de palabras utilizando la función split. Por defecto utiliza el espacio en blanco como separador de las palabras, es decir, para detectar cuándo comienza y termina una palabra. Seguidamente, con esta función, con len, calculamos el número de palabras que hay en la lista y lo guardamos en la variable numpalabras. Ahora, seguimos y abrimos el archivo de salida en modo escritura utilizando, igual que antes, el bloque with. En esta línea lo que hacemos es escribir en el archivo de salida la cadena que indica el número de palabras del archivo de entrada. Después, aquí lo que hacemos es capturar las excepciones. En este caso, esta excepción es para que se ejecute en caso de que no encuentre el error. Y si es otro error que no sea este, pues me va a saltar aquí. Esto se utiliza para capturar excepciones generales, es decir, cualquier otro tipo de error que no hayamos contemplado antes. Ahora ya, fuera de la función contar palabras, lo que hacemos es crearnos dos variables, una con el nombre del archivo de entrada, que va a ser el que yo he utilizado en los ejemplos anteriores, y otra con el nombre del archivo de salida, que será uno que vamos a crear nuevo. Y ya por último, lo que hacemos es llamar a nuestra función con el nombre del archivo de entrada y el nombre del archivo de salida. Bien, pues vamos a ejecutar esta aplicación y nos dice operación realizada con éxito. Vamos a ver aquí que nos ha creado, como veis, archivo de salida. Lo abrimos y en archivo de salida, como veis, bueno, aquí seguimos peleándonos con los acentos. El número de palabras en el archivo en archivo.txt es 21. Todo correcto. Bien, pues hasta aquí
todo lo que tenía que contaros sobre los archivos en Python. No olvidéis suscribiros y si os ha gustado el contenido, pues ya sabéis, dejadme un like y algún comentario.